Estimados alumnos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a proceder a desarrollar lo que es la unidad número 7 del programa de estudio de nuestra materia, Derecho Procesal Civil y Comercial, y la cual trata sobre la defensa. Primeramente vamos a ver las posibles actitudes que puede asumir el demandado ante esta acción, esta demanda que le interpone el actor, para poder iniciar un proceso en el cual lo que busca es justamente hacer valer un derecho que justamente pudo haber entrado, pudo haber sido violado de diferentes maneras por esta otra persona que es el demandado. Ante tal situación, el demandado puede asumir diferentes actitudes. La primera de ellas es no responder directamente a la demanda. En tal caso, puede suceder o puede traer aparejado como consecuencia para él que se lo declare rebelde a pedido del actor. Asimismo puede allanarse, esto es, reconocer total o parcialmente la pretensión del actor, o a su vez puede también oponer excepciones. Esta oposición de excepciones tiene dos propósitos. El primero de ellos es justamente el de evitar que el juez haga una valoración sobre el mérito de la pretensión, y el segundo es impedir que justamente esta pretensión avance, aunque sea temporalmente. La última posibilidad que tiene es la de contestar demanda, y a través de este acto debe oponer todas las defensas de las que intente valerse. La oposición a la pretensión, ¿en qué consiste? Bueno, más o menos es lo que acabamos de ver en la filmina anterior. Es básicamente entonces la posibilidad que tiene el demandado de interponer frente a la pretensión del actor todos aquellos actos que impidan en forma temporal o en forma definitiva que la pretensión del actor justamente avance. Esta justamente oposición tiene que estar fundada en derecho, pero la doctrina también establece que puede ser una simple declaración de voluntad petitoria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es una petición, una solicitud, que puede no encontrarse fundada en derecho, que se lo hace frente justamente al juez. Tanto la pretensión como la defensa constituyen dos caras de una misma moneda. La pretensión es el derecho que le incumbe justamente al actor y el cual se va a encontrar contenido en la demanda, y la defensa, por otro lado, es el derecho que le pertenece al demandado y el cual, como habíamos dicho en clases anteriores, va a estar contenido en el escrito de contestación de demanda. Con la pretensión lo que logra hacer justamente el actor es determinar el objeto del proceso, es decir, qué pretende obtener a través del proceso. A través de la defensa, a través de la contestación de la demanda, lo que se termina de decidir justamente es de delimitar el objeto, no el objeto, sino el tema decidiendo. Se termina de delimitar sobre el tema que va a versar justamente el proceso, ¿sí? Establece los límites que va a tener que observar el juez a la hora de sentenciar, es decir, los hechos controvertidos afirmados por una de las partes y negados por la otra, y los hechos conducentes, que son aquellos hechos de importancia a la hora y que van justamente de importancia a la hora de sentenciar. La naturaleza de la oposición tenemos que relacionarlo aquí junto con el derecho de acción del actor. Frente a este derecho de acción que tiene el actor, que es una petición afirmativa que lo solicita frente al juez, el demandado tiene justamente el derecho de la oposición, es decir, ese derecho de obtener una declaración negativa. Vemos que en la oposición justamente los roles de actor y demandado cambian. En la oposición el demandado pasaría a ser el actor, y justamente el actor el demandado, ¿sí? Hay una inversión en este incidente nuevo que se forma en el proceso. Respecto a las clases de oposiciones, podemos clasificarlas de acuerdo a su contenido y de acuerdo a los efectos. Respecto a los contenidos, a su vez, se puede configurar dos posibilidades: la negación y la excepción. Las oposiciones que conforman esta negación, lo que implica es justamente que
el demandado, al interponer esta oposición, lo hace negando todos los hechos contenidos en la demanda, sin interponer una afirmación. En cambio, en la excepción, lo que efectúa el demandado es justamente hacer notar determinados actos de carácter impeditivo o extintivos de la pretensión o del derecho justamente del actor. Tiene, en cuanto a la clasificación de la oposición conforme a los efectos, podemos observar dos de ellos. El primero, el perentorio, el cual, ¿en qué consiste el efecto perentorio? Consiste en quitar justamente, en evitar, en caso de que avance, en caso de que se haga lugar esta oposición del demandado, lo que se va a lograr es el rechazo total del derecho opuesto o que intenta hacer valer el actor, de modo que él no va a poder interponerlo en un nuevo proceso posterior. Los requisitos, más que requisitos, es que esta exposición va a intentar hacer caer, va a atacar justamente tanto los requisitos extrínsecos e intrínsecos de la pretensión. Ejemplos de la oposición con efecto perentorio: tenemos la excepción de cosa juzgada, la excepción de prescripción, transacción, novación, entre otros. Asimismo, respecto al efecto dilatorio, el mismo consiste en oponerse justamente a la pretensión, logrando que ésta no avance en forma temporal hasta tanto se subsane, se purgue el vicio que contiene la demanda. Obviamente estos vicios están relacionados a los requisitos extrínsecos y como ejemplo podemos citar a la excepción de incompetencia y a la excepción de falta de personería. Como bien lo acabamos de decir, entonces las excepciones se pueden clasificar en perentorias y dilatorias. Perentorias, cuando en caso de hacerse lugar a la excepción por parte del juez, va a impedir en forma definitiva que este derecho pueda volver a hacerse solicitado por el actor en un nuevo proceso. En cambio, la dilatoria no. La dilatoria, esta excepción lo que va a lograr es simplemente que la pretensión no avance en forma temporal hasta tanto se ha purgado el vicio que contiene la demanda. Excepciones admisibles. Esto se encuentra establecido, se encuentran reguladas en el artículo 346 del Código Procesal Civil y Comercial. La primera de ellas es la excepción de incompetencia. La excepción de incompetencia justamente es el juez. El juez tiene dos oportunidades para poder ver justamente esta excepción. La primera de ellas, al momento en que recibe la demanda, tiene la obligación justamente de analizar el título que constituye la base de esa demanda, y en caso de no ser competente, puede formular justamente, puede declararse incompetente de oficio. Tenemos que tener en cuenta aquí que el juez justamente existe en cuestiones territoriales, ¿sí? en cuestiones sí, de competencia territorial, en cuestiones exclusivamente patrimoniales, no puede declararse de oficio incompetente, puesto que las partes pueden prorrogar tal competencia y designar un juez competente de acuerdo justamente a sus facultades, a su voluntad. Esta excepción, esta regla de no declararse incompetente del juez de manera oficiosa en cuestiones territoriales exclusivamente patrimoniales, tiene una excepción que va a estar dada por los casos de relación de consumo. En tal caso, el juez debe declararse incompetente y remitir justamente las actuaciones al juzgado, al juez competente en razón del domicilio del consumidor. Esta regla encuentra fundamento no solamente en el artículo 19 del Código Procesal Civil y Comercial, que es el Código de Forma, sino que encuentra fundamento también en una ley específica, que es la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240,
específicamente en el artículo 36, infine. Respecto a la otra oportunidad que tiene para declararse incompetente el juez es justamente al momento que comparezca el demandado e interponga la excepción de incompetencia. Bueno, en tal situación va a tener que evaluar si es o no competente. La segunda excepción es la excepción de falta de personería. En tal situación se deben tratar dos cuestiones. La primera de ellas es la incapacidad para estar en juicio por parte del actor o del demandado. Tal situación se encuentra regulado en el artículo 24 del Código Civil y Comercial de la Nación, y el cual establece que son incapaces para estar en juicio las personas por nacer, las personas menores, las personas declaradas como tales por sentencia judicial. Y a su vez este artículo debe ser interpretado de manera concordante con el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, la cual establece que el juez justamente puede designar personas como apoyo de estas personas incapaces para que puedan facilitar sus medios de su comunicación, para que puedan también justamente proteger el derecho de defensa. Y la otra cuestión de falta de personería está regulada en el artículo 66 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, nuestro código de forma, el cual establece, hace alusión, bien digo, a la personería, a la representación en carácter de apoderado que puede llegar a presentarse justamente una persona, y explica que si este apoderado, el cual interviene en el proceso en representación de otra persona, tiene que justificar justamente esta representación a través de un instrumento público, un instrumento privado con firmas certificadas por escribano público o por otro funcionario que haga sus veces, o por un acta que sea llevada adelante por un funcionario judicial. Asimismo, este apoderado tiene la obligación de presentar una copia íntegra de este poder o de un testimonio del mismo para ser agregada a las actuaciones. Esta copia debe estar firmada por él mismo, y en caso de que sea necesario, de oficio o a petición de una de las partes, pues se puede requerir justamente a este apoderado que presente el poder original para corroborar estas copias que son agregadas en el expediente. Otra de las excepciones admisibles, la tercera, es la falta de legitimación para obrar. ¿Qué es la legitimación para obrar? Es justamente la cualidad que tiene que tener esta persona para poder peticionar ante el juez por una sentencia favorable. Este sería el actor. Y también justamente esta petición de obtener una sentencia favorable tiene que ir dirigida contra alguien, que también tiene que estar legitimado justamente para poder cumplimentar en caso de que esa sentencia sea favorable, y esa persona es el demandado, ¿sí? El ejemplo que podemos ver como este caso, en el cual también va a coincidir la legitimación para obrar con la relación jurídica sustancial, es el juicio de desalojo, el proceso de desalojo. El proceso de desalojo, para poder entenderlo, tenemos que previamente ver que puede existir un contrato de locación en el cual justamente hay dos partes: un locador, que es el dueño del inmueble, y un locatario, que es aquella persona que está haciendo uso de este inmueble, dando como contraprestación el pago de un canon mensual. En caso de que esta persona, el locatario, no pague el canon mensual, o se haya vencido, por ejemplo, el contrato de locación y no quiera deshabitar el inmueble, el locador va a estar facultado para iniciar este proceso de desalojo. En tal caso, vemos que conforme a la relación sustancial, el locador puede ser justamente actor en el proceso de desalojo, y el locatario va a ser justamente la persona que tiene la legitimación pasiva para estar en el proceso como demandado. Esta legitimación puede ser doble, como lo acabamos de ver, activa o pasiva. Es activa como cuando justamente el titular del derecho de acción coincide con la persona que es con la parte actora en el proceso, y esta legitimación es pasiva cuando la persona que tiene el derecho de oponer defensas coincide con el demandado en el proceso. La falta de identidad que acabo de enunciar habilita justamente que se interponga esta excepción de falta de legitimación para obrar. Otra de las excepciones es la excepción de litispendencia, la número 4. ¿En qué consiste?
¿Cuándo hay litispendencia? A partir del momento en que en que el actor precisamente interpone la demanda, se inicia un proceso, es decir, existe un proceso pendiente. Los requisitos para que proceda esta excepción es justamente un proceso pendiente, un proceso iniciado, en el cual no haya una sentencia definitiva, es decir, no haya finiquitado por una sentencia definitiva firme, y aparte de eso tiene que existir justamente demandas idénticas o conexas entre los dos tipos de procesos. En caso de que existan demandas idénticas, tenemos que entender que entre los dos procesos existe una identidad entre sujeto, objeto y causa. En tal sentido, este último proceso en el cual se interpone la excepción de litispendencia debe ser justamente desestimado y archivado. Y en caso de que las demandas sean conexas, es decir, dos de estos elementos, de los tres elementos que he enunciado, sujeto, objeto, causa, tienen que ser idénticos. En tal caso, ¿qué trae aparejado como consecuencia esta excepción de litispendencia en el caso de que las demandas sean conexas? Pues la acumulación de ambos procesos. La quinta excepción admisible es la excepción de defecto legal. La excepción de defecto legal es justamente una excepción que no va a atacar lo sustancial de la demanda, el fondo de la demanda, sino que va a atacar justamente a la demanda por contener vicios de forma, vicios formales. ¿Cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, no se encuentra determinado quién demanda, contra quién se demanda, cuánto se demanda y qué se demanda, ¿sí? ¿Cuándo cobra operatividad la excepción de defecto legal? Cuando la demanda carece de claridad, es decir, contiene ambigüedades, o también cuando carece de formalidad, es decir, no contiene los requisitos formales establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial. Obviamente que para que sea un requisito para su procedencia es justamente estas ambigüedades. Por ejemplo, una demanda en la cual no se delimita el monto de lo que se pretende cobrar como indemnización de daños y perjuicios es una demanda que tiene un defecto legal. Asimismo, cuando existen ambigüedades en el relato de los hechos, también es una demanda que contiene un defecto legal y la cual habilita que la parte demandada interponga un defecto legal a fin de subsanar tales vicios. Luego tenemos la excepción de cosa juzgada, que lo que busca impedir es que ante la existencia de un proceso en el cual ha caído una sentencia firme, la cual se encuentra consentida y ejecutoriada, que no se vuelva a interponer un nuevo proceso. Los fundamentos de ellos es que justamente obtener seguridad jurídica, certeza jurídica y un buen orden judicial. Entonces, ¿cuándo puede haber cosa juzgada? Cuando existe identidad de partes, identidad del objeto e identidad de la causa. Respecto a la identidad de las partes se refiere a las partes en sentido formal, es decir, aquellas personas que poseen la titularidad del derecho. Esto lo que queremos dejar aclarado aquí es que no se refiere a la identidad física, puesto que también se encuentran facultados a interponer se encuentran alcanzados por la excepción de cosa juzgada los herederos del causante, que era el titular físico del derecho. Identidad del objeto se refiere justamente a tanto el objeto inmediato, que es la sentencia, que se persigue, acuérdense que lo que se persigue con el objeto mediato es la obtención de una sentencia, y también se refiere al objeto inmediato, que es el bien sobre el que debe recaer esa sentencia. Y la identidad de la causa se refiere justamente a que ambos procesos, el finiquitado y el que se intenta iniciar, poseen el mismo título o fundamento. Obviamente que aquí hay una cuestión de orden público, puesto que para justamente dar certeza, dar seguridad jurídica, el juez puede, en cualquier etapa de ese proceso nuevo que se está iniciando, declarar aún de oficio que existe una cosa juzgada con otro proceso y mandar a archivar justamente estas actuaciones nuevas que se están iniciando. Por último, se establece en la última excepción admisible, establecida en el inciso 7 del artículo 346, habla de la transacción, conciliación y el desistimiento del derecho.
Todas estas excepciones específicas se encuentran legislados también en el Código Procesal Civil y Comercial, la transacción en el artículo 310, la conciliación en el 311 y el desistimiento del derecho específicamente en el 306. El 305 habla del desistimiento de la acción. Hay transacción cuando las dos partes transan sobre un derecho litigioso ante el juez que lleva la causa. Hay conciliación cuando las dos partes producen un acuerdo el cual va a ser homologado ante el juez. Tanto la transacción como la conciliación tenemos que las partes no pueden conciliar o transar, renunciar a derechos indisponibles e inderogables, por cuanto en caso de que lo hagan, el juez no puede justamente dictar una sentencia que avale esta transacción o que avale esta conciliación. Y en caso del desistimiento del derecho, la parte antes de que se encuentre trabada la litis, la parte actora puede desistir del derecho. Estos tres ejemplos, estos tres modos que he enunciado son modos anormales de resolución de conflictos, puesto que se va a terminar el proceso antes del dictado de su sentencia definitiva. Estas tres modalidades, tanto la transacción como la conciliación como el desistimiento del derecho, producen efecto la sentencia que se dicten bajo estos modos anormales de resolución de conflicto va a ser cosa juzgada y tal derecho no va a poder ser interpuesto en un nuevo proceso posterior.